Buenas tardes, hermanos. Así vamos a quedarnos de pie, vamos a hacer una oración. Y yo les voy a pedir que en esta oración que hagamos una oración de entrega a Dios. Una oración de entrega a Dios, todo lo que en este momento, hermano, te quite la atención de lo que vamos a hacer, del mensaje. Y es que cada uno sabemos qué es lo que nos quita la atención. A lo mejor las mamás ya están pensando en que tenemos que llegar y qué vamos a dar de comer. Y algunos dirán, estoy desde la mañana, ya me quiero ir, que sea corto. Y tenemos pensamientos, cada quien sabe qué tenemos en mente, pero realmente este es el día que Dios hizo para alabarle. Y hemos estado orando en lo personal cuando me tocó preparar este mensaje por cada uno de ustedes, y cada uno de los que está aquí no es una coincidencia. Dios puso en su corazón que estuvieran aquí, y si los trajeron forzosamente, pues también por algo Dios hizo que estuvieran aquí. Entonces, antes de iniciar este sermón, les voy a pedir que oremos y entreguemos a Dios todo esto. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te agradecemos tu bendición. Gracias porque estamos aquí, Señor. Eso es significado de que pudimos abrir los ojos el día de hoy, que pudimos levantarnos y que tenemos esa convicción de que este es tu día, de que este es el día que tú has destinado, Señor, para que aprendamos más de ti. Independientemente de lo que hagamos en el día, en la semana, Señor, es el día que es para alabarte. Y la alabanza no solo son estos cantos tan hermosos, sino también leer tu palabra y aprender de ti. Y dedicarte este tiempo, Señor, para poder crecer en ti. Hoy te entregamos todo eso que ahorita nos quita la paz, que nos quita el concentrarnos en ti, Señor. Y te pedimos que tú nos permitas abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieras decirnos hoy. Habla tú, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de mí y puedas usarme, Señor, y que pueda ser un instrumento. Que no hable Daina, Señor, sino que hables tú a través de mí para lo que tengas preparado, tanto para mí como para mis hermanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Y este sermón se llama Tibios de Fe. Sí, y entonces yo creo que todos conocemos la palabra tibios y ya saben a lo que voy, ¿verdad? Antes de iniciar, Dios puso en mi corazón compartirles este versículo que es 2 de Timoteo 3:16, y yo creo que la mayoría lo conocemos, algunos nos los aprendimos en la escuelita dominical. Este versículo dice en segunda, los que no se lo sepan, pues saquen su Biblia. Yo siempre les digo, hermanos, hay que traer la Biblia. Si no la traen en el celular, pues subrayen en su celular. Hay quienes son muy hábiles para utilizar el celular, yo la verdad no, pero en este caso yo les digo, saquen su Biblia. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y instruir en justicia, ¿sí? Y el principio para que nosotros podamos estar hoy aquí es creer eso, es creer que esta palabra, esta escritura es inspirada por Dios, porque si todavía lo dudamos, no lo creemos, entonces nada de lo que estudiemos aquí nos va a convencer. Y algo que es bien cierto es que Dios no nos quiere convencer, o sea, Él no nos busca convencer. Él dice, yo ya toqué a la puerta, llamo y pues yo esperaré a que tú me abras. O sea, eso es lo principal, que nosotros entendamos y podamos creer que la palabra de Dios es inspirada por Él, pero que tiene como tal un objetivo: enseñarnos, pero también reprendernos. Pero reprendernos no es castigarnos, es hacernos ver lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que lo corrijamos y después instruyamos. En lo personal, a mí esta predicación pues sí me impactó, porque a veces como cristianos pensamos que nosotros no podríamos ser tibios, y efectivamente a veces sí lo somos. Acabamos de leer Marcos 15 del 1 al 15 y vamos a utilizar esta cita un poquito y vamos a ir a los otros evangelios. Entonces les voy a pedir que traten de no dormirse, porque pues vamos a estar viendo algunos pasajes para complementar. Esta historia podríamos pensar que es la historia de Poncio Pilato.
Y yo quiero platicarles un poquito de él, porque aquí en este pasaje es el que vamos a utilizar para ver la tibieza en la fe. ¿Sí? A él lo vamos a utilizar como pues un referente, no un ejemplo, pero sí como una referencia de la tibieza en nuestra vida. Dicen que no se debe de hablar de los que no se pueden defender, y Pilato ya no se puede defender. Entonces, la forma en la que lo vamos a aplicar pues es en nosotros, ¿sí? Cada uno vamos a aplicar esto en nosotros, porque Pilato pues ya nada más va a ser una referencia. Esta historia la conocemos muchos. Yo creo que cristianos y no cristianos conocemos o hemos escuchado hablar de Pilato, ¿no? Y por la frase tan común de ya te lavaste las manos como Pilato. O sea, esa frase es, como les decía, puede hablarla un cristiano y un no cristiano sin saberse toda la historia, se sabe la frase y sabe que esa frase representa que te estás lavando de una responsabilidad. Este pasaje, pues como les decía, por lo menos una vez al año lo leemos con conciencia, porque pues pasamos todo lo que es la pasión de Cristo y es obligado. Pero yo me di a la tarea de buscar un poquito más de este hombre, saber un poco más del hombre que vamos a usar como referencia el día de hoy. Pilato es históricamente sí hay evidencias de su existencia. Dos evidencias muy importantes son que se encontraron monedas acuñadas con su nombre, es decir, que venía su nombre grabado, y también en el teatro romano se encontró una estatua alusiva a él. Entonces estamos hablando de que sí era un gobernador no conocido, porque realmente no hay como mucha información de los gobernadores de Judea. De este hay un poquito más, porque pues en específico pues es el que estuvo en la pasión de Cristo y básicamente es el que lo entrega, ¿no? Pero realmente de los demás gobernadores de Judea no hay como mucha información. Otra cosa es que encontré, para los que a veces son escépticos y dicen, porque sí, justamente esta semana me tocó gente que decía, bueno, pero es que este libro lo escribieron los hombres, ¿no? Y hay ese escepticismo. Entonces, lo que busqué de Poncio Pilato lo encontré en un artículo de National Geographic, perdonen mi Spanglish, pero todos conocemos un poco de National Geographic, ¿no? Es un poco, no un poco, sino sí es certera su información, y ellos dicen que históricamente está basado o está fundamentada la existencia de este hombre en 4 evangelios, que son la Biblia, y también 2 escritos aparte. Uno es un escrito de un filósofo llamado Filón, y otro es un historiador llamado Flavio Josefo. Entonces, ¿por qué les estoy dando este contexto? Es bien importante porque específicamente el filósofo Filón lo describe en su escrito como una persona inflexible y cruel. Pero nosotros leemos de Poncio aquí y decimos, qué buena onda, o sea, todavía le preguntaba al pueblo, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? O sea, les tomaba su parecer. Y hablando de todo lo que era el gobierno de Roma, hace rato ponía el ejemplo Rafa, de Hitler, pues era algo muy similar, eran sanguinarios, o sea, ellos no venían a quién la hizo, sino, se me ocurre que tú la pagas y tú la pagas, fin. Pero estamos hablando que la Biblia nos presenta a un Pilato como muy flexible, muy buena onda, muy, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? Toma parecer. Pero del otro lado, un filósofo que también es de estos tiempos, que son escritos aceptables porque son comprobables, dice que era cruel e inflexible. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? O sea, porque diríamos, ¿por qué unos dicen una cosa, entonces la Biblia se equivocó? Porque pues siempre le vamos a echar a la Biblia, ¿no? O sea, hay quienes dicen, yo creo más en los científicos, yo creo más en los historiadores, pero no es que se haya equivocado la Biblia. Lo que pasa es que Pilato como personaje nos da a entender que era una persona que era flexible conforme la situación. Y para lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, más que flexible, era una persona tibia. Era una persona tibia porque realmente, si nosotros vamos al pasaje que acabamos de leer, tomó mucho tiempo, en valga la redundancia, tomar una decisión. Una decisión que lo que fuera errónea, la podía tomar en ese momento y parar. Es más, no tendría que haber más de esta historia. Tomaba su decisión y va. Pero no, él va avanzando en su tibieza. Pero hoy vamos a aplicar, yo me di a la tarea de hacer 5 preguntas
que nos vamos a hacer nosotros mismos para medir nuestro nivel de tibieza y sobre qué somos blandos y sobre qué no somos blandos, porque es muy fácil ser fuertes en algunas cosas, pero en otras cosas no tenemos decisión. A ciertas personas sí les hablamos fuerte, sí les decimos sus cosas, pero a otras no. Algo cambia, ¿no? Algo nos hace tibios en esas decisiones. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Él tenía la capacidad de decidir en ese momento igual que nosotros, solo que había una gran diferencia entre Pilato, bueno, también se le podía llamar Pilatos, entre él y nosotros, que él no era cristiano, él no era seguidor de Cristo, nosotros sí. Esa es la pequeña diferencia, que dado que nosotros somos considerados cristianos, y aquí no es que porque mi mamá me trae y yo tengo que decir que soy cristiano, no. Aquí desde que nosotros ya somos lúcidos, nosotros ya podemos tomar la decisión si somos cristianos o no, porque el evangelio nos ha sido presentado. Y sabemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y a qué voy con esto? Que tenemos como la costumbre de decir, es que mi vida cristiana y mi vida secular. Un cristiano es cristiano en todos lados, no tiene vida secular. El concepto de secular dice que es cualquier forma de proceder que quite todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces no puedo salirme ahorita y decir, ya aquí fui cristiana y allá ya no. Entonces todo esto, y pensando que todos los que estamos aquí somos cristianos y no tenemos una vida secular, porque nuestra vida es un constante decidir como cristianos, entonces vamos a aplicar estas 5 preguntas en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y yo quiero ponerles primero un ejemplo. No me voy a poner yo como ejemplo, pero sí una situación. Voy a poner un escenario. Pensemos que yo, pues en mi trabajo tengo que pagar impuestos. Y de repente viene alguien, un colega que tiene años que no veo, y viene en el carrazo, viene muy bien, y por supuesto que me sorprendo, y me dice, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Vamos a comer. Y yo le digo, no, es que tengo que ir a pagar mis impuestos. ¿Pagas impuestos? Sí, pues tengo que pagar impuestos. No, no pagues impuestos, mira, yo no pago y mira cómo me va. No, pero ¿qué tal si a mí me agarra? Empezamos con la primera preguntita. ¿Qué tal si el SAT me agarra? No, yo tengo un contador bien bueno. O sea, no, mi contador lo sabe hacer bien. Nadie te va a ver y mira cómo me va. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? No, pues tanto. Eso te lo puedes echar en una comida con tu familia, en un buen lugar. Y entonces empezamos como ahí, la primer parte donde tomamos la mala decisión, donde empezamos a ser tibios, porque en mi creencia, dice Jesús, dale al César lo que es del César. Y yo sé que tengo que pagar impuestos. Por eso al principio iniciaba con Timoteo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos una base para responder, no leemos nuestra Biblia, no vamos a saber qué responder. Vamos a decir, pues que yo no sabía, pues entonces sí decidí no pagar impuestos. Y pensando en que decidí no pagar mis impuestos, llega una visita domiciliaria a mi casa y me dicen, ¿sabe qué, señora? Usted no pagó sus impuestos, esto acredita de 3 a 2 años de cárcel y una multa de alrededor de 200 y tantos mil pesos. Y entonces, pues ya me voy a espantar, ¿no? Y voy a orar, por supuesto que voy a orar y le voy a decir, Señor, por favor, ayúdame, sácame de este problema. Y la voluntad de Dios va a ser hecha en mí. Quiere decir que por mucho que yo ore, Dios ya sabe la voluntad que tiene para mi proceder. Puede ser que tenga misericordia y diga, bueno, ya te doy una oportunidad, o puede ser que no lo sabemos. Dios no está obligado a contestar porque tú oras. Dios está en su soberanía y en su voluntad. Puede ser que Dios no me conteste y diga, no. Te quedas ahí tus 2 añitos, a lo mejor fue poquito porque tú no tenías tanto dinero como el otro, te quedas tus 3 meses y salgo. Pero salgo y digo, no, pues no sirve orar, Cristianos, los cristianos. Es más fácil unirme al mundo, rechazar porque Dios no me contestó. Y voy a rechazar absolutamente todo y me voy a burlar hasta de los cristianos. Platicábamos en la semana con Lilian de uno de sus sobrinos y me decía, él me llevó a la iglesia y ahora él es el que rechaza la iglesia, porque así vemos cristianos, ¿no? Y aún en ese escenario que les estoy planteando, Dios me da la oportunidad de arrepentirme y de venir a Él.
Quiero que tomen ese escenario como ejemplo y vamos a ver la primera pregunta que vamos a utilizar aplicada a nosotros. Esta la vamos a ver en Marcos 15:1, que es lo que acabamos de leer. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Quiere decir que Jesús ya había estado en ese concilio. Ese concilio consistía de mínimo de 23 a 71 rabinos. Era un consejo donde los rabinos que estaban ahí eran personas a las que se les tenía cierto respeto. Y pensando que ahí con poquitos de ellos del concilio, que era un concilio chiquito, mínimo 23 personas influyentes llegaron a entregarle a Jesús a Pilato. Estamos hablando de esa persona influyente que llega en el carrazo y todo, y llega con Pilato. ¿Pero qué creen? Que Pilato era gobernador. O sea, Pilato no era cualquier persona. Pilato podía decir sí o no. Se lo llevan y le dicen, ya checamos si es culpable. Él, en ese momento, lo único que tenía que decir era, ¿qué hizo? Es que se dice rey de los judíos. Eso no es problema, ya déjalo ir, por favor. Pero no, dice que siente tanta presión, porque nos lo dice ahí Marcos 15, que entonces como lo llevan y lo entregan, Pilato empieza a hacer esas preguntas, ¿se acuerdan? Del ejemplo que les decía, y si me agarran, no, mi contador es bueno, y ¿cómo? A ver, ¿me puedes presentar a tu contador? Ese tipo de preguntas, a lo mejor, permítanme la palabra, tontas, las hizo Pilato. O sea, llegan y ya le dijeron que había hecho, que ya era culpable, y lo que hace al tener a Jesús enfrente es decir, ¿y si eres rey de los judíos? O sea, imagínense un gobernador fuerte, en lugar de decir, pienso esto, ¿y si eres rey de los judíos? ¿Qué le dice Jesús? Tú lo has dicho, ¿no? Y le vuelve a hacer otra pregunta y le dice, respondiendo le dijo, tú lo dices, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Entonces, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Y dice, mira cuántas cosas te acusan. Y yo me imaginé como cuando a las personas que quieren mucho a sus perritos y hablan con ellos, ¿no? Y les dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Y el perro, soy un perro, y hablan con el animal y todo, ¿no? Hacen preguntas que son tontas. O sea, Pilato le dice, ¿quién no ves de lo que te acusan? Él ya le había dicho, tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, sí lo soy. Y Pilato sigue haciendo preguntas para ver qué saca, en lugar de tomar la decisión. Aplicado a la tibieza, ¿cómo cambia nuestro actuar bajo la presión de quienes consideramos principales? Pilato se sintió presionado ante los principales. ¿Tú sobre quién te sientes presionado? ¿Sobre quién no eres cristiano? Porque mis compañeros de trabajo, qué pena. ¿Sobre quién no eres cristiano? Porque tal familiar ya no se va a llevar igual conmigo, ya no va a querer venir a comer a la casa. ¿Sobre quién en tu trabajo te sientes presionado y lo ves como principal para poder fallarle a Dios? Porque eso fue lo que pasó. Yo les decía hace un momento, Pilato no era cristiano, o sea, él de alguna forma, podríamos decir, no tenía tanto problema, pero nosotros sí. ¿A quién vemos más arriba de Dios para ser tibios? Para decir, bueno, sí me fumo el cigarro, bueno, sí hago esto, bueno, sí no pago mis impuestos, bueno, sí me lo voy a robar, bueno, sí le voy a mentir a mi mamá. ¿Quién es más fuerte? ¿El amigo, el vecino, el jefe? ¿A quién estamos sobreponiendo de Dios? Y eso es lo que nos hace ser tibios, cuando nosotros tenemos principales. Dice Marcos que presionaban y presionaban y presionaban, y él los vio como principales, y ya no supo qué hacer, se sintió presionado. Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber es sobre quién o a quién sentimos como principales.
De hecho, cuando Pilato le pregunta, le dice, ¿nada respondes? Y Jesús no respondía. Jesús no respondió absolutamente nada, pero dice también Marcos que Pilato se maravillaba. O sea, Pilato, viendo todo eso, se maravillaba porque le era increíble ver cómo lo acusaban, ver la templanza de Jesús, ver la afirmación y dice que se maravillaba. Esa es nuestra primera pregunta. ¿A quién ponemos? Y cuando pase, también decir, creo que estoy poniendo de principal a esta persona para ser tibio. Les voy a pedir que vayan a Lucas, ahí está muy cerquita, Lucas 23, versículo 6. Marcos nos platica la historia como un poquito rápido, pero yo quiero que vean esta parte. Lucas 23, capítulo 6. Dice, ya le había hecho sus preguntas Pilato, y entonces sí, ya te diste cuenta que le estás regando, Jesús, o sea, y dice, entonces Pilato, oyendo decir, no quiere decir que él lo preguntó, él oyó, salió a su salvación, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remite a Herodes. Le llegó como anillo al dedo que alguien dijera Galilea y dijo, ¿es Galileo? No, híjole, no me corresponde, no me toca. En lugar de tomar la decisión en ese momento, su tibieza lo lleva a agrandar el problema. ¿Y cómo lo agranda? Lo lleva con Herodes. Eso es lo que él hace, él busca excusas. Él buscó una excusa y en ese momento le llegó, y a todos nosotros nos llegan las excusas. Ayer tuvimos la cena de matrimonios y los que estábamos trabajando en la organización fuimos citados a las 2:30. Yo llegué a la mera hora de la cena y tuve una muy buena excusa, porque eso sí, nuestras excusas son buenas. Cada uno puede sacar una excusa y va a haber una excusa arriba de la obligación que tenemos con Dios. Y se los digo de mi parte, hermanos. Porque yo reaccioné y dije, yo quedé de llegar temprano y no lo hice. Y era una actividad para Dios. Pero tenía una buena excusa, porque eso es lo que nos pasa como cristianos. Es que mira, mi mamá traía la muela bien picada y se sentía mal y la tuve que llevar. Y ponemos excusas, porque esa vale. Pero ante Dios, ¿vale? Dice que lo que le prometas al Señor no tardes en cumplirlo. Y una actividad, un ministerio, es algo que le hemos prometido al Señor. Y si no quieres, pues nada más levanta la mano y di no, simplemente. Pero realmente, Poncio lo que hizo fue eso, buscó excusas. Y le llegaron muchas, y tenemos muchas excusas. De hecho, tenemos excusas como podemos decir, no voy porque me cae mal el hermano, la otra vez me hizo cara, me peleé con tal y yo ya no voy. Excusas vamos a tener muchas. Es que es la primera vez que lo hago. Sí tenía ganas de hacerlo, pero yo no lo voy a volver a hacer. Es una mentira piadosa, es por el bien de todos. No leo mi Biblia porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. O sea, trabajo, ¿cómo voy a leer la Biblia? O sea, y entonces vemos que vamos acrecentando esa tibieza. ¿Sí se dan cuenta? Desde no tomar una decisión, ya nos fuimos a buscar excusas y vamos siendo más tibios. Ahí mismo en Lucas 23:8 tenemos nuestra tercera pregunta. Perdón, siguiendo la segunda pregunta, que no se las dije, solo se las expliqué. Ante una decisión difícil, ¿delegas tu responsabilidad? La pregunta 1 era, ¿cómo cambia tu actuar bajo la presión de quienes consideras principales? La segunda pregunta, que es la que acabamos de ejemplificar con Lucas 23:6 y las excusas, es, ante una decisión difícil, ¿delegas tu responsabilidad? Y entonces, si tú dices sí, porque recuerden que nos estamos autoexaminando, imagínense yo todo lo que me autoexaminé con todo esto, o sea, yo creo que súper tibia, ¿no? Pero dice, ¿delegas la responsabilidad? Sí, yo a veces. Vamos con la tercera pregunta que nos vamos a hacer para medir nuestro nivel de tibieza y nuestras características de tibios. Está en Lucas 23:8.
Y dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Se acuerdan del ejemplo de que no pagué los impuestos? Pues resulta que me llevan y entonces ahí sí quiero ver a Jesús. He oído que él saca de problemas a muchos y me pongo a orar y lo busco y le hago preguntas y quiero ver un milagro en mi vida, aun cuando es a través de una mala decisión. Dice que Herodes se alegró tanto. Yo no sé qué esperaba Herodes de ver a Jesús. No sé si Herodes esperaba, porque lo dice textualmente, ¿no? Deseaba verle porque había oído cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Yo no sé si Herodes decía, yo espero que diga, conviértelo en pato o sapo, ¿no? O sea, quería un show. Herodes quería un show porque había oído que Jesús hacía milagros y ha de haber dicho, yo quiero un show aquí. Yo quiero ver que, haga un milagro, tráiganme un cojo y que lo levanten. Dice que le hacía muchas preguntas, pero Jesús en su templanza no decía nada. Y a veces cuando nosotros queremos que Él se manifieste, oramos, fue una mala decisión, le buscamos y Él no responde. Simplemente no lo escuchamos, no vemos su respuesta y decimos, llevo orando tanto tiempo y nada. Y entonces Él dice, no había respuesta. ¿Qué es lo que hace Herodes entonces? Dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Y es que, pues lo que les decía hace un ratito, no vemos respuesta de Dios, no, este Dios no sirve. Y no siempre la oración va a ser respondida en 21 días, como fue con Daniel. Y se tardó, ¿no? Porque dice que luego al día siguiente, al día que pidió la ayuda, Dios se la mandó, pero hubo ahí un conflicto espiritual hasta que él siguió orando y llegó la ayuda. Hay oraciones que muy probablemente no veamos respondidas por parte de Dios, pero no quiere decir que no las va a responder. A lo mejor nos vamos con Él, pero Él en su tiempo las va a responder. No dejes de orar por tus hijos. Muchos de nosotros somos respuesta de la oración de nuestros padres. Y no estuvimos aquí cuando ellos quisieron, estuvimos cuando Dios quiso. Y muchas personas son respuesta de la oración de años, pero resulta que pasa un cierto tiempo y no veo resultado y me canso de orar. Lo menosprecio, me burlo de ese Dios que no me responde, porque no me responde en mi tiempo. Él va a responder en su tiempo. Escuchaba una predicación que decía que la acción que va a desatar las cosas que están atadas en el cielo es una acción terrenal y es la oración. Pero cuando nosotros dejamos de orar, es como Moisés, cuando peleaban, levantaba la vara y si no, la bajaba y iban perdiendo. Es lo mismo, cuando nosotros estamos orando, ahí vamos y bajamos y no va a pasar más, porque Dios dice, ora sin cesar, ser constantes en la oración, pero nuestra tibieza nos cansa. Ya oré mucho, ¿cuándo? Yo estoy esperando la respuesta, ¿cuándo? Entonces, la pregunta número 3 con respecto a esto, ¿cómo actúas ante la respuesta de Dios a lo que pides? Y no estamos hablando de una respuesta favorable, no siempre, ¿ok? Vamos a Lucas 23:12, ahí mismo. Y fíjense, esta parte Marcos no la da tan amplia, pero aquí en Lucas 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. De verdad que esta parte a mí me impactó. ¿Se acuerdan que vamos por niveles? Vamos por niveles porque primero alguien nos impresiona, nos da pena decir que somos cristianos y actuamos como él. Y después de que nos dio pena de actuar como teníamos que actuar, entonces pues tomamos la decisión de delegar nuestra responsabilidad a alguien más y buscar ciertas excusas. Pero cuando Dios nos responde no favorablemente, pues entonces lo menospreciamos.
Y cuando tú menosprecias a Dios, es bien fácil unirte al pecado. Es bien fácil hacerte amigo del pecado. Te vas a encontrar muchos detractores de Jesús. Sí, yo también iba a una iglesia cristiana, todos hipócritas, por cierto, todos chismosos. Y entonces nos encontramos esos amigos, porque cuando somos detractores, así como Pilato, no se hablaban, no eran amigos, pero cuando ellos se ponen a menospreciar a Jesús, ¿qué pasó? Dice que se hacen amigos. Cuando tú menosprecias la iglesia, la enseñanza, la instrucción de Dios, nos hacemos amigos del pecado, así como lo hizo Pilato con Herodes. Y eso a mí me impactó mucho, porque él, aún sabiendo la verdad, se reconcilia pero con el pecado. Él sabiendo la verdad, porque aún en el ejemplo que yo les ponía, imagínense que sí, me fui a la cárcel, Dios respondió que me quedo mis 3 meses, y aún sabiendo que yo fallé, regreso y digo, yo ya no regreso a la iglesia, porque es más, ni sé si oraron por mí, entonces yo ya no regreso, me uno al pecado, me voy con los de allá, porque los de allá, sí, pues los de allá sí me buscaban, fíjate, los de allá, ahorita me recibieron con los brazos abiertos. Y entonces nosotros hacemos eso. En el momento en que menospreciamos lo que es ser cristiano, menospreciamos la instrucción de Dios, pues estamos haciéndonos tal cual amigos del pecado y no asumimos nuestra responsabilidad, porque es lo que hace Pilato. Él sigue en la fiesta, él sigue en el cotorreo haciéndose amigo de Herodes, pero ¿ya resolvió? No ha resuelto. ¿Sí se dan cuenta? Sigue dejando pasar el tiempo y no ha resuelto absolutamente nada. Vamos entonces a la última pregunta. Esta la vamos a encontrar en Mateo 27:17. Mateo, desde el versículo 15, nos habla de la sentencia de Jesús a la muerte. Entonces ya hizo todo lo que tenía que hacer Pilato y regresa nuevamente, ¿no? A ver, que tengo este pendiente, que lo tengo que resolver, pero bueno, ya tengo un amigo más. Y entonces él regresa y dice que tenían la costumbre de entregar un preso, todavía tratando de quitarse la responsabilidad. ¿Se fijan? Que respondieran ellos, tratando de quitarse la responsabilidad. Les dice, bueno, ¿a quién quieren que les suelte? Está el Cristo y está también Barrabás. Y entonces dice ahí que reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el versículo 18 dice algo bien importante, porque sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía. Nosotros desde el momento en que pecamos sabemos que lo estamos haciendo mal, y más como cristianos tenemos el Espíritu Santo que te dice, tantito, nada más, es que nada más, o sea, no pasa nada. ¿Sí se dan cuenta? Él ya sabía todo lo que hizo para llegar al mismo punto. Él ya sabía que lo estaban entregando por envidia, que nada más tenía que decir, esto es por envidia, arréglense ustedes, a mí no me metan en estas cosas. Justo en la biografía que yo encontré de Pilatos dice que era una persona que le gustaba provocar a los judíos. Era una persona que les mandaba a las legiones que pusieran el logotipo del emperador en turno y dijeran que lo alababan en el pueblo judío, y ellos se molestaban. O sea, era una persona fea, pero en ese momento no pudo tomar la decisión, no quiso tomar la decisión, porque su tibieza todavía le hacía buscar esas justificaciones. Entonces dice que él ya sabía. Y cuando nosotros cometemos otra vez el volvernos amigos del pecado, Dios ya lo sabe. Y sabe que tú sabes que estás mal y nos da otra oportunidad. Porque Dios es tan bueno que nos da otra oportunidad, y así se la dio a él. Dice ahí en el 19 del capítulo 27, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero, volvemos, los principales sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la multitud, o sea, ya no era nada más el concilio, sino toda la gente ahora persuadida por los sacerdotes, pidiendo que se liberara a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Entonces, respondiendo el gobernador les dijo, otra vez preguntas y preguntas para ver si se zafaba la responsabilidad, y pregunta, ¿queréis que os suelte? Y ellos dicen, a Barrabás. Pilato les dijo, pues ¿qué haré yo de Jesús el llamado el Cristo? O sea, el gobernador todavía les pregunta, ¿y qué hago yo? O sea, vean el nivel de tibieza, pero en esta última pregunta yo quiero que ustedes vean el impacto de seguir tomando malas decisiones, que las vemos como cualquier cosa, que nos da risa, nos burlamos, ¿no? Dice ahí que entonces les dice, ¿qué haré yo con el Cristo? Y más adelante en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que nadie solucionaba su problema, que hacer preguntas y preguntas no le solucionaba, buscar excusas no le solucionaba, entonces viendo que no iba a lograr nada y nadie le iba a decir, haz esto, porque así hay quienes dicen, es que yo voy al psicólogo para que me diga qué hacer. Y no es malo, no, pastor, no estoy diciendo que es malo el psicólogo, pero hay quienes buscan, oye, es que quiero un consejo tuyo, ¿cómo ves? Y lo hacen, es que ella me dijo, ¿no? Entonces, era lo que quería Pilato. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, por lo que lo conocemos, ¿no? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Él sabía que era justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, fíjense el impacto tan importante de una mala decisión. Y así como fue para este pueblo, es para nosotros. Dios les dio la oportunidad y le dio la oportunidad de arrepentirse, de tomar la decisión ahora sí, estando consciente. Entonces, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué impactante, ¿no? Qué impactante que cuando tú dices, no importa, ¿y qué? Lo voy a hacer, esa decisión está impactando tu generación. Tengas o no tengas hijos, porque hay quienes dicen, estoy joven, tengo que vivir la vida, es aburrida la iglesia, qué flojera. No, las decisiones que estamos tomando ahorita está impactando nuestra generación. Un impacto generación tras generación, y lo vemos en ese pueblo, ¿no? ¿Cómo está? Y solo fue por un alboroto, una decisión mal tomada, que fíjense, si Pilato hubiera cortado ahí, hubiera tomado su decisión, no hubiera hecho pecar a más. Porque dice que en el caso de Herodes, sus soldados también lo hicieron, jaló a los demás. ¿Qué pasa con los que somos padres de familia? Nuestra mala decisión y nuestra tibieza va a jalar a nuestra familia, va a jalar a nuestra generación. El no querer estar en línea con Dios, el no querer alinear nuestros pensamientos con Dios, va a tener un impacto generacional. Y creo que todos sabemos, ¿no? Lo que dice Deuteronomio 7:9, hasta 1000 generaciones, ¿no? Perdón, hasta 1000 generaciones es la benevolencia de Dios cuando hacemos lo bueno, pero cuando hacemos lo malo, dice que el impacto es hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces las decisiones que yo estoy tomando ahorita, no es nada más si Dios le permite a mis hijos tener hijos, sino a los hijos de mis hijos. Y entonces de repente decimos, ¿por qué me va tan mal? Pues es que a lo mejor traes algo de tu generación de arriba. Ora a Dios y pídele perdón y pídele que rompa con eso, pero rómpelo tú también tomando buenas decisiones, no siendo tibios. Son 5 preguntas, hermanos, que en la 5ª sería, cuando Dios te da la oportunidad de hacer lo correcto, ¿te lavas las manos? Hacer lo correcto es pedir perdón. Hacer lo correcto es decir, chila, es humillarte. Y es humillarte a lo mejor con el hermano que te cae mal. Es humillarte con tu mamá, con tu papá. Es humillarte con la persona que te cae tan mal, sí. Pero Dios te está dando la oportunidad
de que no te tengas que lavar las manos, sino que lo corrijas y no impactes a tus generaciones por ese rencor, por ese odio, por ese enojo que no tiene por qué seguir. Porque la tibieza en nuestros corazones impacta más allá. Pero no todo es malo, hermanos. Les quiero compartir en Marcos, vamos a regresar a Marcos 15, un filtro. Si bien estas preguntas nos ayudaron para podernos analizar, les quiero compartir un filtro para la tibieza. Marcos 15:15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cuál es el filtro, hermanos? Cada vez que nuestras decisiones, la que quieras tomar, tu acto, sea para satisfacer a los demás, estás entregando a Jesús. Realmente es eso. Cuando nuestras decisiones sean para satisfacer a los demás, y los demás son cualquiera que esté fuera de Dios, entonces estamos entregando a Jesús. Y lo estamos entregando para ser crucificado, para ser menospreciado. ¿Por qué? Porque es un pecado. Y Él murió por nuestros pecados. Entonces, en ese momento lo estamos entregando y estamos retomando esa crucifixión, ese menosprecio que Él sufrió en la cruz. Voy a repetirles las preguntas para que si ustedes las quieren anotar o volver a escuchar. Es: ¿cómo cambia tu actuar bajo la presión de quienes consideras principales? Y va aumentando, ustedes se dieron cuenta que va aumentando el nivel de tibieza. ¿Quiénes son los principales en tu vida y ante una decisión difícil delegas tu responsabilidad? ¿Cómo actúas ante la respuesta de Dios? ¿Te reconcilias con el pecado? Y la última, cuando Dios te da la oportunidad de hacer lo correcto, ¿te lavas las manos? Estas son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, para ver nuestro nivel de tibieza. Como yo les repito, yo cuando me hice estas preguntas dije: Señor, perdóname, soy muy tibia. Y quiero platicarles una anécdota muy burda, común, muy corriente, que no tiene nada que ver con esto, pero la verdad es que está bien relacionada en ese tema. No les estoy presumiendo, pero ya hace un tiempo me compré un termo para café. Y mantiene el calor de las bebidas 12 horas. Pero si yo ahorita a ese termo le echo café caliente, como sale ahorita de la cafetera, yo no me lo puedo tomar ni en 1 ni en 2 horas, está hirviendo. Está súper caliente. Entonces, si ustedes le echan el café así súper caliente, lo conserva en el momento muy, muy caliente. Pero si yo quiero un café helado y le echo los hielos, el café, me lo va a conservar bien frío. Entonces, hace poco, bueno, ustedes escuchan que Magnus está enfermo, pero se enfermó más hace unas semanas. Y entonces, pues como toda mamá que decimos, yo no me quiero levantar en la noche, no es mi hijo, hermanos, pero pues luego sí me levanto a hacerle un tecito en la noche, tanto a mis hijos cuando están tosiendo mucho. Y la verdad estaba cansada y pensé en el termo. Entonces le eché leche hirviendo con miel y lo tapé. Y entonces él en la noche tosía así como justamente ahorita lo hizo, para que vean que aquí está. Y le echaba el traguito como 3 de la mañana y calientito, y le alivianaba la garganta, yo muy feliz porque pues no me molestaba. Y al otro día me levanto a hacer mis actividades y justamente estaba lavando los trastes, iba Magnus así de, ay, qué asco, ¿qué? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, la leche que me diste estaba echada a perder, ya saben, como Adán, la leche que me diste, ¿no? Estaba echada a perder, y entonces la vacié en la tarja y estaba cuajada, así fea. ¿Saben por qué fue? Porque se mantuvo tibia. Estaba muy caliente y fueron pasando las horas y la tibieza la fue echando a perder. No se enfrió porque cuando la tiró, sí no estaba todavía tibia. Estaba tibia la leche, pero echada a perder. Eso pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros llegamos bien efusivos, bien calientes a las cosas de Dios, pero de repente el hermano me vio feo, nos entibiamos. Ay, es que me peleé con tal, me entibio. Ay, es que Emily hace mucho ruido, me entibio. No es cierto, Emily, no es cierto, Emily. Y nos vamos entibiando hasta que nos echamos a perder. Y esto se suena muy feo.
pero cuando un cristiano se echa a perder, pues tanto él como su vida cristiana da asco, porque los de afuera lo ven así. Cristiano, para ser como él, qué asco, ¿no? Y les voy a pedir que se pongan de pie, que busquen en sus Biblias Apocalipsis 3:15. Cuando ya lo tengan, por favor, digan amén. Y les voy a pedir que ahorita que lo leamos, personalicemos este texto para nosotros. Leámoslo para nosotros. Apocalipsis 3:15. Y lo vamos a personalizar para nosotros. Lo vamos a leer, no para el de al lado. ¿Se acuerdan? ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A eso nos referimos cuando un cristiano se va entibiando. Dios nos vomita. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que no nos permita que cualquier cosa nos haga tibios, que no nos permita subestimar lo que tenemos en Él. Y si hoy Dios te habló, pues haz nuevos votos con Él, pídele perdón y dile que quieres ser ferviente, constante en su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos hablas, porque tú nos confrontas y como lo dice Timoteo, Señor, tú mediante tu escritura inspirada, Señor, nos redarguyes y nos corriges. Y hoy creemos que esta tarde tú la has puesto para corregir lo que estamos haciendo mal. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos muestras tu amor, tu bondad, dejándonos tu palabra, permitiendo corregirnos a través de ella. Permítenos ser humildes, Señor, para pedir perdón. Permítenos ser humildes, Señor, para no impactar nuestras generaciones con nuestra tibieza. Y que esas características de los tibios poco a poco las podamos detectar en nuestra vida, Señor, y no volverlas a hacer, Señor. Señor, te lo pedimos a ti porque tú moriste por nosotros, porque tú fuiste avergonzado, tú fuiste golpeado, tú fuiste crucificado y fuiste menospreciado y burlado, Señor, por nuestro pecado. No permitas que nuestra tibieza continúe crucificándote, Señor, cada vez que decidimos no ser diligentes con nuestras decisiones. Que cuando tu Espíritu Santo nos dice que estamos mal, no decidamos, Señor, seguir el camino incorrecto, sino seguir el tuyo, Señor. Haznos fervientes en ti, Señor, porque queremos llegar frente a ti. Y, Señor, que las palabras que tú nos des no sean que no nos conoces y nos vomites de tu boca, Señor, sino que al contrario, tú nos digas: bien, siervo fiel. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.